la unidad hace una iglesia efectiva. La unidad hace una iglesia efectiva. Y quiero que vayamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 43 al 47. Dice la palabra del Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una de las cosas, hermanos, que no podemos pasar desapercibidos cada uno de nosotros, es que las cosas que nos llevarán a ser una iglesia efectiva en cuanto a la obra que el Señor nos ha encomendado como tal, hermanos, es que la iglesia se permanezca unida. La iglesia primitiva es un claro ejemplo de lo que era la unidad y de los resultados que la unidad tenía en la iglesia. No era una cuestión de que sí, estamos unidos, no, hay resultados. Se evidenciaban los resultados. La unidad hacía que pasaran cosas que para el mundo, hermanos, era difícil de entender. Maravillas y señales eran hechas, milagros. Hermanos, vendían sus propiedades las personas para cubrir las necesidades de sus hermanos. Miren qué punto estaba en esta iglesia, la unidad que tenían. Era tremendo para poder suplir las necesidades, hermanos, de aquellos que eran parte de la iglesia. Estaban juntos y tenían, dice, en común todas las cosas. En esta iglesia nadie se sentía superior a nadie. Era una iglesia donde no era que aquel tiene más y este tiene menos, y que aquel es más porque tal vez tiene un poco más de estudio académico que este. No, hermanos, ahí nadie se sentía más que nadie. Perseveraban, dice, juntos en el templo y en las casas, comían juntos con alegría. Miren esta unidad, hermanos. Alababan a Dios y ayudaban a los de afuera también con disposición. El mundo no podía comprender, hermanos, no comprendía cómo era posible vivir así, con tal actitud y estilo de vida. Para el mundo de ese entonces era difícil entender que se pudiera vivir de esa manera. Difícil entenderlo, porque los resultados eran impresionantes. Y dice la Biblia que el Señor era el que añadía cada día a los que habían de ser salvos. La unidad tiene un poder impresionante, hermanos, impresionante, que debemos comprender hoy nosotros como iglesia. La iglesia de hoy debe comprender que la unidad tiene resultados impresionantes. La iglesia se hace efectiva cuando verdaderamente está unida. Yo quiero leerles un fragmento de una obra clásica, una obra apologética cristiana, ¿sí? Esta obra fue escrita más o menos a mediados del segundo siglo después de Cristo. No se sabe realmente, el escritor es anónimo, tanto el escritor como el destinatario. Se trata de la carta a Diogneto, así se llamaba, la carta a Diogneto. Usted puede investigar un poquito más acerca de esto, pero yo quiero leerles un fragmento de esta carta que describe la vida de los cristianos de la iglesia primitiva. Este hombre, Diogneto, era un pagano que estaba interesado en saber del pueblo cristiano.
Este hombre quería saber por qué vivían así los cristianos. Quería entender el cristianismo, le interesaba la fe cristiana, aunque era pagano. Y recibe esta carta. Por eso se llama la carta o la epístola a Diogneto. Miren pues, le escriben de esta manera, ponga atención. Habitan en ciudades griegas y bárbaras, conforme al juicio de cada uno. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Sin embargo, nos demuestran una forma de vivir maravillosa y son nobles en su conducta. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte de todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda la tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Como todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que engendran. Comparten una misma mesa, pero no comparten la cama más que con su pareja. Miren, esto es tremendo. Viven en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero en su modo de vivir superan esas leyes. Aman a todos, aunque los persigan. Se les condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben vida. Son pobres, pero enriquecen a muchos. Carecen de todo, pero abundan en todo. Sufren la deshonra y esto les sirve de gloria. Esta carta describe, le están explicando a este pagano cómo vivía la iglesia primitiva. Tremendo, hermanos. Había unidad, se protegían unos a otros. El estilo de vida y el testimonio de cada uno era el mismo. Esa era la iglesia primitiva. El mundo pudo conocer a Cristo por medio de la iglesia, hermanos. Por medio de la iglesia. El estilo de vida, la unidad que tenía los llevó a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. La semana pasada vimos lo que era en Cristo Jesús. El dar testimonio de lo que era ser un genuino cristiano, un seguidor de Cristo, hermanos, era todo esto. Era vivir en su propia patria sabiendo que su patria era el cielo, no esa. Era ir, aquí se cae cuando yo empezaba a analizar un poquito este fragmento de la carta a este pagano, me impresionaba. Porque dice que adoptaban las costumbres del pueblo y su manera de vestir y todo. Aquí se rompe aquel paradigma del legalismo que tiene que ser así o así o así. No, la iglesia se adaptaba al lugar, pero seguía siendo luz en ese lugar. Tremendo, hermanos. Miren, vamos a ver algunos aspectos rápidamente. El primer aspecto que vemos en esta iglesia que fue efectivo, que la unidad era su estandarte, hermanos. Eran unidos en todo. Hechos 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermanos, la palabra todas es todo. Sencillamente la Biblia no deja un espacio al azar cuando dice que todo es todo. Cuando la unidad es el estandarte, quedan a un lado, hermano, todos los deseos y prevalece todo aquello que nos acerca a llevar a cabo la voluntad de Dios como iglesia. Cuando dejamos a un lado cada interés personal, cada capricho nuestro, cada razón que nos motiva por nuestra carne, por nuestras emociones y sentimientos, cuando prevalece la voluntad de Dios, llevaremos a cabo la obra que Él le encomendó a la iglesia. La iglesia caminará unida. Esta iglesia llegó al punto de estar de acuerdo en todas las decisiones, situaciones internas que les tocó decidir, todas. Llegó un momento donde tenían que tener, como toda iglesia, algún conflicto, pero la salida era inmediata porque estaban unidos en todo.
No prevalecía mi interés personal, no prevalecía lo que yo creo y quiero, prevalecía la obra del Señor. Lo que era mejor para la obra del Señor, eso prevalecía en la iglesia. Qué maravilloso ha de haber sido esto, hermanos. Cuando yo no estoy de acuerdo con esto y con lo otro, cuando yo no me parece esto y lo otro, pero al final llego a la conclusión que si eso, aunque no me parezca, va a ayudar que la obra del Señor se lleve a cabo, yo tengo paz. Miren qué maravilloso, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Pablo está exhortando acerca de la unidad. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Saben por qué les está hablando esto a los corintios? Porque los corintios, hermanos, están peleando. Unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Otros dicen: yo soy de Cefas. Y otros dicen: yo soy de Cristo. Algunos se creían más importantes, más espirituales, pues decían: no, yo soy de Cristo, yo no soy de Pablo, soy de Cristo. No, pero yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Hermanos, por eso están peleando. Miren qué ridiculez. Y Pablo les llama la atención por esto. En Filipenses capítulo 2 y versículos 2 y 3 hay otra exhortación. Pablo les dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. La iglesia, hermanos, se disfrazaban algunos de humildad, porque hacían esto, pero era para ser vistos, era para que les aplaudieran, era para que les dieran honor. Y Pablo dice: no está bien esto. No hagan, completen mi gozo, les dice. Sientan lo que yo siento, tengan el amor que yo tengo, estén unidos en todo, sientan una misma cosa. Él les exhorta y él dice: por muy bueno que hagan lo que hagan, si lo hacen por vanagloria están mal. No lo hagan para contender, no lo hagan para vanagloriarse, no hagan nada para que les aplaudan. Pablo les dice: háganlo bien, con humildad, no se sientan superiores a nadie. Tengan, es más, para poder mantenerse humildes, tengan a las demás personas como superiores a ustedes mismos. Cuando Pablo se enteró que los corintios estaban divididos por cosas tan vanas y pasajeras, por la inmadurez espiritual, les exhorta a estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A los filipenses los anima a que vayan más allá. Miren, esto es tremendo. A que sientan lo mismo que Pablo siente, que amen como él les ama, que sean humildes, que con la humildad lo van a poder lograr. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Algo muy profundo. Podemos estar, hermanos, unidos en una misma mente y en un mismo parecer solo si cada uno de nosotros pensamos en la voluntad de Dios para nuestras vidas, en la voluntad de Dios individualmente, como iglesia y en su obra en general. Es la única manera. Cuando yo conozco el propósito de Dios para mi vida, cuando yo conozco el propósito de Dios para la iglesia local, y cuando yo conozco el propósito de Dios para la obra en general en el lugar donde yo me encuentro, cuando yo conozco esto, podemos estar unidos, porque voy a entender que hay algo más superior e incluso más importante que las mismas necesidades propias. Pablo anima a que ellos sientan lo que él siente, porque su sentimiento por la obra del Señor, hermanos, el sentimiento de Pablo por la obra del Señor, él logra discernir que es superior al sentimiento que la iglesia local está teniendo. Pablo logra comprender que muchos de ellos tienen conflictos
Porque los intereses de ellos giran alrededor de sus propias necesidades, pero los intereses de Pablo giran alrededor de la necesidad de la obra de Dios. Entonces él les dice: la única manera que ustedes lo puedan hacer es que ustedes sientan lo que yo siento, dice Pablo. Qué maravilloso. Ahora, lo que él está diciendo no es fácil, porque los anima a que unidos ellos estén dispuestos a todos. Lo que le está diciendo, cuando él les dice amen como yo amo y sientan lo que yo siento, les está diciendo: deben de hablar del evangelio con valentía. Les está diciendo: deben tener valor, deben estar dispuestos a aguantar hambre, a ser difamados y maltratados. Cuando Pablo les dice sientan lo que yo siento y amen como yo amo, les está diciendo: amen a los que les están haciendo mal, a sufrir en la cárcel. Tienen que estar dispuestos. Él le está diciendo todo esto, a estar dispuestos a morir por amor a Cristo. Qué tremendo, hermanos. De alguna manera Pablo sabe que su sentir aún está en su yo, pero para Pablo todo lo es Cristo y su obra. Y esto es lo que él quiere. Y esto es lo que la Biblia enseña, que no es más importante lo de nosotros. Siempre cuando nosotros pongamos en primer lugar la obra del Señor, cuando yo entienda el propósito de Dios para la iglesia, para la obra del Señor, para el propósito personal, será más importante la obra del Señor. Unidos en el propósito de Dios en Cristo Jesús, esto es lo que debemos buscar como iglesia, como congregación, y dejar a un lado los individualismos. Amén. Lo segundo, la unidad, hermanos, hizo muchas cosas. Fueron movidos a misericordia. Y este es un tema un poco más profundo, que considero yo que amerita dedicarle muchas semanas. Pero miren cómo dice Hechos capítulo 2 versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El grado de misericordia que vemos aquí es uno de esos niveles más altos que difícilmente se pueden ver ahora en la iglesia, aunque imposible no es según la palabra. Pero imagínense, hermano, que alguien diga: hay hermanos que están pasando gran necesidad, pero gran necesidad de verdad, esos problemas de vida o muerte, hermanos, cuando se trata de salud, por ejemplo, ¿verdad? Y que alguien diga: ¿cuánto te cuesta la operación? Pues vale 30,000 y no tenemos nada. ¿Y qué van a hacer? No, pues lo dejamos en las manos de Dios. Y que alguien diga: solo póngase a pensar esto. ¿Cómo vas a creer eso? ¿Cuánto vale el terreno? Vale 50,000. Pero si me dan 30,000 ahorita, 35, que se vaya, te lo doy. Va, está bueno, aquí está el dinero, operalo. Ahí te lo pago. No me lo pagues, yo te lo quiero dar. Esto es tremendo. Esto está pasando en la iglesia primitiva. El grado de unidad es tremendo. La misericordia se desbordó a dar, a sembrar, a darlo todo por todos. Verdaderamente el decir que este era mi hermano era real. No era un cliché, no era una mera manera de decir: ay, hermano, aquí qué bonito se oye que le digan hermano, ¿verdad? No, de verdad era su hermano. Mateo 23 versículo 23, Jesús dice esto: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando habla, hermanos, del eneldo, el comino, la menta, estos eran como unas especies de
para sazonar comidas, algo mínimo. Y los fariseos se jactaban de que eran fieles, porque aún los detalles mínimos los diezmaban. Cumplían la ley ellos con esto a cabalidad. Y esto tenemos que ponerle mucha atención, porque es posible que caigamos en esto también, hermanos. Esto es peligroso, en poner mucha atención como los fariseos, a guardar al punto el detalle de los aspectos materiales y perder de vista lo que tiene más peso. Y en este caso, Jesús, entre estos de más peso, Él pone a la misericordia juntamente con la justicia y la fe. Jesús está diciendo: la misericordia es una de esas cosas de mucho peso. Es eso que no podemos pasarlo por alto. Hermanos, Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Él dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Así como la misericordia es puesta como algo muy importante por Jesús, de igual manera Gálatas habla de esto también, pero como algo de bastante peso es que la misericordia como iglesia debe ser primero. Que la misericordia en nosotros como comunidad cristiana debe ser primero. Como iglesia, como que somos, hablábamos de un solo cuerpo. La semana pasada explicamos esto, ¿verdad? Que un solo cuerpo, y decíamos que toda la iglesia. No, le está hablando una iglesia, que la iglesia está completa. El lugar donde estamos, esta iglesia está completa, no le hace falta nada, es un solo cuerpo. Y dice que esto debe ser más importante. Es decir, que más por ir a orar, e incluso, hermanos, mire, esto se va a oír un poco mal, pero es así. Entre prioridad de iglesia en iglesia, entre ir a orar por un hermano que me venga a buscar de otra iglesia, aunque sean nuestros hermanos en Cristo, y la iglesia local debe ser prioridad. Debe ser prioridad. Estoy diciendo que si hay mucho que hacer aquí, primero lo de aquí, después apoyamos el resto de iglesias. Así funciona. Así debe funcionar, porque dice lo de la familia, la comunidad, la que convive, aquellos que están todos los días, que se ven cada semana, que se aman como hermanos. Hermanos, si uno tiene más, seamos honestos, entre nosotros nos tenemos más confianza. De verdad, yo conozco a la mayoría de pastores y a muchos hermanos de todas las iglesias, pero yo le tengo más confianza a usted. Aunque aquel hermano buena onda, va calidad, pero yo le tengo más confianza a mis hermanos de la iglesia Monte Sinaí, porque somos los que convivimos. Entonces, entre la familia de la fe debe ser muy evidente, hermanos, la misericordia. La misericordia nos hace ver las necesidades que hay en nuestros hermanos. Nos deben de poner sensibles y compasivos al dolor ajeno. Qué duro, hermanos. Pasa, me ha tocado escuchar eso. Le va mal a un hermano y dice: ya vieron, algo está pagando, algo va a estar pagando. Como que nos alegramos del dolor ajeno. Ay, pobre el hermano, bueno está, por terco. Si con Dios no se juega, bueno está. En vez de tener misericordia. O sea que sale la carnalidad y el sentimiento humano, cuando debemos de poner primero la misericordia, el amor entre hermanos. Entonces la misericordia nos mantiene sensibles, hermano. Nos mantiene agradecidos con lo que somos y tenemos. Debe estar alegre. La misericordia me da paz con lo que yo soy y con lo que tengo. Me da paz. Todo lo que venga después, gracias, Señor, pero no me hace sentir incómodo tampoco, ni me hace sentir menos que nadie. La misericordia hace eso en nuestras vidas, porque yo sé
que con mis hermanos en los momentos difíciles yo cuento. Esa es la misericordia. Yo no me siento mal por tener menos. ¿Por qué? Porque aunque tenga menos, aunque a mí me falte, lo que a mí me falta lo tiene otro hermano, y sin duda alguno él estará ahí para mí porque somos hermanos en Cristo. ¿Se da cuenta? Esto tenía la iglesia primitiva. El más humilde no se preocupaba porque el que tenía más podía suplir lo que le faltaba. La misericordia se desbordó. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17 nos da una gran lección. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Miren cómo lo dice. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tremendo, hermano. Porque aquí es donde está en discusión lo que es la teología de la gracia, ¿va? Que es por fe. Entonces algunos, yo creí en Cristo, pero siguen viviendo vidas muy carnales, muy mundanas, e incluso llegan a disfrutar la vida carnal. Pero como yo un día hice la oración de fe, yo me voy para el cielo, punto, se acabó. Aunque su vida diga que no tiene a Cristo. Y ningún cristiano le puede decir: usted va a ser condenado, porque nadie puede mandar a nadie al infierno, porque el corazón, el único que lo conoce es Dios. Pero Santiago exhorta a que la fe sin obras es muerta. La misericordia nos lleva a perfeccionar nuestra fe. Es decir, la fe que tenemos y profesamos es perfeccionada con las obras, porque estas deben de ser el producto de nuestra fe. Es decir, que mi fe produce obras. Mi fe saca a relucir un corazón agradecido y misericordioso, porque ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, las obras son inevitables. La misericordia nos mueve a creer, nos mueve de creer y orar a dar el paso de actuar y obrar. La misericordia no solo es orar, es dar el paso de dar algo, de hacer algo. Yo tengo misericordia. Ay, si estoy conmovido, oremos. Sí, ¿y qué más? O sea, la misericordia me lleva de orar a actuar, de ser pasivo a ser activo. Es la misericordia que nos mueve de ser parte del evangelio y sus beneficios a llevar el evangelio y sus beneficios a otras personas. Nos vuelve a tener misericordia por el perdido, a dar buenas noticias de salvación al que está desahuciado. La misericordia es la que me mueve, aunque no conozco a este hombre, pero lo miro triste y enfermo, yo le voy a dar una palabra de aliento. Aunque esté a punto de morir, le diré: la vida continuará y depende de tu decisión, hay esperanza en Cristo. La misericordia me mueve. La misericordia nos lleva a pensar en nuestra responsabilidad como ser luz y sal de la tierra, nuestro testimonio como algo muy valioso dentro de la obra del Señor. La misericordia lo hace todo. Amén. Lo tercero, hay unidad al congregarse y tener comunión. Ahí hay unidad. Aunque usted no lo sabe, o tal vez no lo ha sentido, esta tarde estamos practicando la unidad y tenemos comunión. Dice el salmista acá: hermano, mire al que está a la par, salúdelo. Y uno así.
Parece la flor de la feria, ¿verdad? Y aunque usted no lo crea, alguien viene triste y amargado, y cuando uno se ríe con él, la persona y canta y se le olvidó un instante. Estamos teniendo comunión, estamos en unidad. Amén. Hechos 2:46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Miren, unánimes. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia primitiva sentía la necesidad de congregarse, no como una necesidad personal solamente, sino una necesidad de estar congregados todos juntos en el templo. O sea, era una necesidad no de estar yo en el templo, era la necesidad de que estemos en el templo, unidos. Y tengan en cuenta que la palabra de Dios dice todos los días en el templo, todos los días, porque la mayoría que podía asistir a la oración de la mañana y la oración de la tarde, que era a las 3 de la tarde aproximadamente, lo hacían. Ya me imagino así todos juntándose. Allá la espero en la esquina. Iba la hermana, ya esperemos porque ya viene la hermana tal, vamos a ir a la oración de la tarde. Y en la mañana, así de mañanita, así de madrugadita, todos al templo a orar, todos, ¿sí? Y decía, ya vinieron, se llenaba, ya venimos. De ahí todos se iban, pues nos vemos más tarde, nos vemos a las 3 de la tarde. Miren eso. No era algo como que yo me congrego y los demás que miren qué hacen, ¿verdad? Que miren qué hacen, yo ya cumplí con venir. El hecho de encontrarse en el templo todos juntos orando y escuchando la palabra de Dios no era una costumbre solamente, era un acontecimiento. Como de esos acontecimientos cuando se junta toda la familia, ¿va? Que rara vez pasa, pero se juntan todos, ¿va? Y no sé, y apareció el que no dijo que iba a llegar y ya no hay comida, ¿va? Y dice, no tengas pena, ahí te vamos a hacer unos huevitos ahí con frijolitos porque no alcanzó. ¿Para qué no avisas? Esos momentos únicos, esos recuerdos, cuando uno dice, ¿te recordás aquel día que estuvimos todos juntos? Sí, al final terminamos peleando, pero estuvimos juntos, ¿verdad? Un acontecimiento, ¿verdad? Esto era. Es decir, que era una experiencia maravillosa el estar juntos en el templo. Debemos verlo de esta manera. Que cuando vengamos a este lugar sea una experiencia maravillosa. Encontrarnos nuevamente. ¿No les ha pasado cuando alguien fallece de la iglesia? ¿Verdad que se siente el lugar vacío? Porque siempre, no sé por qué, pero cada quien tiene su lugar donde le gusta. Y busca estar de ese lado o el otro de este lado. O siempre hay alguien al frente o alguien que siempre es la última, ¿va? Ahí se está parado, ahí sí estoy cantando. Siéntese, espérate, está cantando allá afuera, allá parado. Ya cuando se sentaron todos se sienta porque le gusta la última silla. O sea, y cuando falta, se ve el lugar vacío. Se ve que falta alguien. Es decir, que era una experiencia maravillosa. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Todo lo que la iglesia primitiva vivió, experimentó y practicó tenía que ver con la enseñanza de los apóstoles, y esto tenía que ver con la enseñanza que Jesús le había dado a los apóstoles. Lo que ellos le enseñaron a la iglesia era lo que Cristo les había enseñado a ellos. Vemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo encarnado, sentía la necesidad de congregarse. Como la iglesia primitiva no tomaría en serio congregarse juntos, hermano, como iglesia, si era la enseñanza de Jesús. Jesús dejó la enseñanza de congregarse. ¿Por qué nosotros no tomar en serio congregarnos como hermanos? Tomémoslo en serio, no solo como una responsabilidad personal e individual, sino como iglesia. Que el estar acá juntos cada semana o tales días
Sé que no todos los días se puede. Sé que algunos viajan y están fuera, el único día que tienen es el domingo. Otros por cuestiones diferentes solo pueden estar 2 servicios a la semana o un servicio a la semana, o alguien solo el dominguero, ¿verdad? Pero ese es el día que puede. Pero que sea un gusto, un privilegio, un anhelo, una experiencia maravillosa estar juntos. Hebreos 10:25, pasaje bien conocido. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y es impresionante lo que la Escritura revela. Y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia sabe que la venida de Cristo está próxima, está a las puertas. ¿Me dice amén? Toda la iglesia dice sí, amén, ya Cristo viene, aleluya, sí. Y aún así muchos tienen en poco. O sea, viene Cristo, sí, ya va a venir. Saben, yo no sé, como que estuvieran, ay, cuando venga, yo le quiero tomar una foto cuando venga bajando. No sé qué están pensando. Alguno lo va a hacer así, ay, viene Cristo, ay, una foto, sale ahí. O sea, yo no sé. Cristo ya viene y debe ser una prioridad congregarnos. Esto es muestra de que no estamos en el mismo sentir como iglesia. Es necesario que nos unamos. Eso es una evidencia que no todos sentimos lo mismo. Y la iglesia debe estar unida. Además compartían, no solo se reunían en el templo, miren, sino que se reunían en las casas y comían juntos con alegría. Una convivencia, hermanos, que podemos decir que realmente no sabemos dónde comenzó. No sé si se hicieron cuates en la iglesia y ahora comen juntos en las casas, o se hicieron cuates en las casas y ahora van juntos a la iglesia. No se sabe, pero lo cierto es que iban juntos a la iglesia y compartían y se reunían en las casas y comían juntos. Y usted dice, ¿lo hacemos nosotros? Sí, hermano, lo hacemos. ¿No se da cuenta que usted ha llegado? Ah, sí, al pastor lo invitan a todos. A veces hay cumpleaños y todo, y lo invitan. Si no, miren que hasta bajar de peso necesita uno. Y cuando hay clavos también, ¿verdad? Allá va uno también, uno está en todo, ¿va? Pero miren, nosotros invitamos, pero cuando hay cumpleaños, ¿va? Ahí sí va, porque va a haber cumpleaños, entonces sí invitemos. Pero no deberíamos de compartir un día que no hay cumpleaños, no hay nada. Sería bueno, pues. Ah, no, porque para que vengan hay que tener carne y hacer caldo, porque si no, ¿a qué vienen los hermanos? Había un hermano, me recuerdo, hace muchos años ya en Guatemala. Ah, no, en Zacapa. Y él decía, lo voy a invitar, hermano, que sea a comer frijolitos, vamos a la casa. Comer frijoles no me invite, si comer frijoles en la casa como yo, decía. Entonces uno no hallaba cómo invitarlo, porque si le daba frijoles no le iba a gustar. Pero hermanos, no es el hecho que vamos a comer, es el hecho de convivir. Que todos, hermanos, en determinado momento invitemos a una familia con la que no hemos compartido mucho y que allí inicie una relación cercana. La iglesia primitiva lo hacía. Y voy a tocar el último punto y ya lo dejo tranquilo. Honraban a Dios y testificaban de su amor con hechos. Ahí sí que no eran solo palabras, hermano, eran hechos. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En el templo, hermanos, y en las casas alababan a Dios juntos, alababan a Dios con sus bienes, alababan a Dios con sus obras, producto de la misericordia. Ellos alababan a Dios. Era una alabanza que iba más allá de solo decir que amaban a Dios, porque su amor a Dios era reflejado en cómo amaban a sus hermanos. Teniendo favor con todo el pueblo, es decir, no solo en la iglesia. No solo en la iglesia. La iglesia era primero, pero también con todo el pueblo que los rodeaba. La iglesia era servicial, amable, de buen testimonio, amorosa y compasiva.
Ya termino con esto. Solo les voy a dar 2 pasajes y termino. Hermanos, hace un poco más de 5 años las relaciones de la iglesia Sinaí con todos los vecinos no era buena, porque algunos hermanos tienen un carácter fuerte y peleaban por todo. ¿Cómo costó arreglar eso? Ahora nuestros vecinos, cuando la iglesia tiene una actividad, colaboran con la iglesia y están felices con la iglesia. Miren, les leo 2 pasajes, los dejo. Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Oiga cómo lo dice. Colosenses 4, versículos 5 y 6: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La unidad como iglesia los llevó a que las personas conocieran el amor de Dios y que quisieran ese amor que veían en la iglesia en cada uno de los hermanos. Anhelaban sentir eso. Las personas fueron testigos del amor de Cristo por medio de la iglesia. Y yo creo que es el tiempo donde las personas deben de ser testigos del amor de Cristo por nosotros como iglesia. Esto fue tan efectivo, esta iglesia fue tan efectiva, hermanos, que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Su predicación era reflejada con su manera de vivir y de tratarse entre sí. Cuando la gente miraba cómo se trataban, decía: yo quiero estar ahí. La efectividad fue tal, hermanos, que pasó de llamar a 12 para que lo siguieran. Cuando Cristo ascendió, habían muchos discípulos, pero la palabra declara de 120 personas. De 12 discípulos que fueron llamados apóstoles después, a tener 120 discípulos. Y después de 2 meses, en el día de Pentecostés, se ganaron 3,000 almas para el Señor. La iglesia pasó en 2 meses de 120 a 3,120 personas. Démosle un aplauso al Señor. Hermanos, nada, absolutamente nada es imposible para Dios. Pero debemos de tener en cuenta la unidad de la iglesia. No permitamos que nuestros impulsos individuales nos hagan perder de vista el propósito que tenemos en Cristo. Amén.